universo de Warhammer 40.000, hay un ser que ha inspirado la lealtad y devoción de millones, el Emperador. Para muchos, él es un ser divino, un salvador y un liberador, y su historia es esencial para comprender el universo en el que estamos a punto de sumergirnos. Soy Kion474, un fanático más del universo de Warhammer 40.000, y hoy quiero compartir con ustedes la fascinante historia del Emperador de la Humanidad. ¿Quién es realmente el Emperador de la Humanidad y cómo ha logrado inspirar la lealtad y devoción de tantos? Acompáñenme en este fascinante viaje a través de la historia de Warhammer 40.000, mientras descubrimos los secretos detrás del hombre que se ha convertido en una figura legendaria de la ciencia ficción. Empecemos este emocionante viaje juntos. En el áspero rostro de granito de 4 reyes guerreros han sido talladas semblanzas severas, a las cuales innumerables peregrinos ofrecen ahora sus sacramentos. Estas figuras son veneradas por muchos en el imperio, pero sus orígenes son un misterio que ha sido perdido hace mucho tiempo. Aunque se cree que pudieron haber existido antes del imperio, esta idea es considerada herejía y castigada con la muerte. Frente al trono en la Santa Terra, estos héroes sin nombre son venerados simplemente como figuras legendarias, y eso es suficiente para los fieles. La idea de que estos hombres podrían haber precedido al propio imperio murió en los labios de los eruditos históricos que perecieron hace milenios. Cualquier intento de afirmar tal cosa ahora, seguramente llevaría a la acusación de herejía y a la ejecución. A pesar de ello, esta montaña solitaria es uno de los últimos vínculos supervivientes entre el imperio y los tiempos antiguos de la humanidad. A lo largo del vasto imperio, hay individuos que han descubierto los secretos de prolongar su vida de manera antinatural. Algunos de entre ellos recuerdan vivamente la pesadilla que fue la herejía de Horus, cuando el imperio estuvo al borde del colapso. Quizás solo unos pocos han sido agraciados con la bendición de haber sido testigos de la grandeza de la Gran Cruzada o de la oscura y enigmática edad oscura de la tecnología. Entre ellos podría haber algunos afortunados que hayan vivido lo suficiente como para compartir relatos de primera mano acerca de cómo la humanidad se expandió por primera vez por la galaxia, o cómo la humanidad comenzó a terraformar a Marte, o los nombres de los 4 reyes guerreros tallados en esta montaña solitaria. Sin embargo, en los decenas de miles de mundos que conforman el imperio de la humanidad, solo hay una sola alma que abarca la eternidad de la existencia humana. Una sola alma que conecta a la humanidad tanto con su pasado como con cualquier futuro que pueda tener. Él es el maestro de la humanidad por la voluntad de los dioses y el amo de 1.000.000 de mundos gracias a sus ejércitos inagotables. Pero también es una carcasa podrida retorciéndose invisiblemente con el poder de la edad oscura de la tecnología. Él es el señor de la carroña del imperio, por quien mueren en 1.000 almas cada día y por quien se derrama sangre y se consume carne humana. Su propio cuerpo, llama marchita y vulnerable, es la materia prima del imperio. Él es el Dios emperador de la humanidad. Cuando caminaba entre los hombres, el emperador encarnó la perfección de la humanidad, siendo la manifestación del potencial último de su especie. No había campo en el que no sobresaliera, ninguna prueba física o mental en la que demostrara menos que un talento trascendental. Era un estadista, líder militar, filósofo y científico incomparable. Aunque sabemos que el emperador es un ser excepcional, único en su especie, como perpetuo, ha sido capaz de sobrevivir y moldear su cuerpo y mente a través de innumerables personajes de la historia humana. Su travesía lo ha llevado a través de las eras, donde ha sido testigo y ha influenciado los eventos más cruciales en la historia de la humanidad. Pero esta vasta experiencia es solo una pequeña parte de su capacidad, ya que su verdadero poder y conocimiento trascienden lo que cualquier ser humano podría comprender. El emperador no solo era un líder incomparable, sino también un psíquico capaz de extraer poder del reino extradimensional conocido como el Immaterium. Su habilidad aquí era igualmente incomparable, habiendo pocos seres en toda la existencia que pudieran igualar su control o fuerza psíquica cruda. En su estado actual, el emperador se ha convertido en un naufragio despedazado, más cadáver que hombre, pero aún aferrándose a la vida gracias a su propia voluntad inexorable y las maravillosas tecnologías olvidadas del trono dorado. Aunque su cuerpo físico se ha convertido en un frágil y marchito caparazón, una prisión de carne, su mente sigue luchando en una batalla eterna contra los 4 dioses del caos dentro del Immaterium. Mientras el emperador siga con vida, la humanidad todavía tiene esperanza, pero si llegara a caer, su raza se sumiría en una marea de locura y desesperación demoníaca. Su existencia es el pilar fundamental del imperio y su muerte sería un cataclismo de proporciones inimaginables.
no solo sería el fin de una era, sino el fin de la humanidad como la conocemos. Por lo tanto, el emperador sigue siendo venerado como un dios viviente que inspira devoción y sacrificio en sus seguidores dispuestos a darlo todo para mantenerlo con vida, sin importar los medios que deban emplear. La forma en que un ser como el emperador llegó a caminar entre la humanidad está envuelta en un profundo misterio, quizás más allá de la comprensión humana. Dentro del imperio, muchos sostienen que el emperador siempre ha existido en alguna forma, y sugerir lo contrario se considera herejía de la peor clase. Innumerables billones han sido condenados a muerte por interpretar al emperador de una manera que se desvía del dogma del culto imperial. Buscar un relato confiable de sus orígenes dentro de dicho régimen es invitar a la muerte. Sin embargo, los registros dentro de la biblioteca imperial parecen arrojar luz sobre sus comienzos, aunque solo el emperador mismo podría afirmar con certeza que tan precisos son tales historias. Según textos antiguos, el ser que se convertiría en el emperador nació hace unos 62.000 años en una región olvidada de Terra, antiguamente conocida como Anatolia. Hay algunos relatos que cuentan que estaba destinado a liderar una nueva raza de psíquicos humanos, una especie de reencarnación colectiva de chamanes, hechiceros y sabios extintos que habían guiado a la humanidad durante la prehistoria. Estas historias sugieren que el emperador fue concebido como la culminación de una larga evolución psíquica de la humanidad, destinado a liderar a su especie hacia una era de esplendor y poder. Sin embargo, si bien estos cuentos han sobrevivido a lo largo de los milenios, su veracidad es difícil de verificar. Durante miles de años antes de convertirse en el emperador, observó el desarrollo de la humanidad y viajó por el mundo asumiendo innumerables nombres e identidades. A veces adoptaba la persona de un gran líder o consejero, un cruzado, líder religioso o incluso un mesías. Sin embargo, más a menudo permanecía como un contribuyente desconocido a los eventos, influyendo en sus resultados de una manera que no traicionaba su participación. Cualquiera que fueran sus acciones, todas estaban en última instancia al servicio de la humanidad, guiando a su raza por un camino de supervivencia que solo él podía ver. A medida que más y más humanos nacían con la misma capacidad para dar forma a los poderes del inmaterium, el emperador se dio cuenta de que necesitaría tomar un papel más directo y abierto en los asuntos de la humanidad como nunca antes lo había hecho. Sin su guía, la humanidad estaba condenada a perecer en la era de los conflictos. Pero sabemos una cosa: la primera aparición del emperador en los registros imperiales modernos fue como uno de los señores de la guerra que luchaban por el control de Terra, durante el 30º milenio. Sus brillantes campañas contra los otros señores de la guerra techobárbaros del planeta lo distinguieron, al igual que su uso de guerreros genéticamente modificados. Entre ellos se encontraban los Under Warriors, superhumanos que reunificaron el planeta. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los Under Warriors comenzaron a mostrar signos de inestabilidad genética y degradación física, lo que los hacía cada vez más peligrosos e impredecibles. Además, el emperador ya tenía planes para crear una nueva y superior raza de guerreros, los Astartes, y sabía que los Under Warriors eran insostenibles a largo plazo. Como resultado, el emperador ordenó la destrucción de los Under Warriors después de que cumplieran su propósito en la unificación de Terra. Después de su destrucción, los Under Warriors fueron reemplazados por las creaciones superiores del emperador. Para evitar que su corrupción manchara todo lo que habían luchado por lograr, a pesar de esta pérdida, la mayor ambición del emperador eran los primarcas. Estos eran 20 seres superhumanos cuyos genomas habían sido diseñados utilizando su propio código genético como base. Una vez maduros, serían los mejores generales, diplomáticos y estadistas. Sin embargo, los dioses del caos reconocieron el poder del emperador y buscaron interrumpir sus planes, arrojando a sus 20 hijos a través de la galaxia. En ausencia de sus generales, el emperador trabajó para crear sus ejércitos usando muestras genéticas derivadas de cada uno de los primarcas. El emperador levantó legiones de nuevos guerreros superhumanos, los Astartes, y comenzó su reconquista del sistema solar. Los medios empleados por el emperador para lograr sus objetivos eran cuestionables, pero nadie podía negar que su visión y habilidad para dirigir a la humanidad lo habían llevado a la cima de su poder. Con la ayuda de la floreciente industria de Marte, los esclavistas alienígenas fueron expulsados de las lunas de Saturno y Júpiter, y el emperador fijó su mirada en la galaxia y más allá. La Gran Cruzada pronto adquirió un estatus legendario en todo el imperio, eclipsando a todo lo demás excepto al emperador mismo. Los informes de victorias y triunfos sobre razas Xenos, y el redescubrimiento de dominios humanos perdidos eran innumerables. Una era de reconstrucción, reunificación y rápida recuperación de tecnologías que se creían perdidas hacía mucho tiempo.
El emperador buscaba unir a toda la humanidad bajo su estandarte y asegurar la supremacía humana en toda la galaxia. Cada nuevo mundo sometido se sumaba al cumplimiento imperial. A medida que los recursos del imperio se multiplicaban exponencialmente, la Gran Cruzada también trajo consigo el reencuentro del emperador con sus hijos perdidos. Sin embargo, no todos habían madurado de la manera en que él había esperado. La galaxia en la que habían sido arrojados era un lugar de terror y crueldad inimaginables. Aunque todos los primarcas se habían convertido en estadistas expertos, guerreros poderosos y sabios filósofos, muchos exhibían fallas humanas como el miedo, el odio, la arrogancia y los celos. A pesar de esto, el emperador seguía confiando en las habilidades de sus primarcas y les entregó la Gran Cruzada a su cuidado, especialmente a su hijo favorito, Horus Lupercal. Mientras tanto, el emperador regresó a Terra para supervisar personalmente la construcción de la red Astronomicon Imperial. Su objetivo final era liberar para siempre a la humanidad de su dependencia del Immaterium y protegerla de las depredaciones del caos que habitaban allí. Pero los dioses del caos habían comprendido desde hace mucho tiempo que la creación de esta red significaría su fin. Así, los seres malévolos del caos se movían en las sombras, listos para deshacer todos los planes del emperador y sumir al imperio en una era de tinieblas. La batalla por el imperio de la humanidad había comenzado. La amenaza que representaba el emperador para su existencia movió a los dioses del caos a ejercer su manipulación sobre los poderosos primarcas, logrando convencer a 9 de ellos para que traicionaran al imperio. Uno de estos primarcas fue Horus, el primogénito favorito del emperador, quien se convirtió en el objetivo principal de los dioses del caos. Horus lideró una rebelión contra su padre genético, junto con la mitad de sus hermanos, en un ataque decisivo contra el imperio. Esta traición resultó en una guerra civil devastadora que abarcó toda la galaxia y que sería recordada como la herejía de Horus. Las tragedias de la herejía de Horus son innumerables, pero ninguna tan cruel como su punto de inflexión final. Mientras el palacio imperial en Terra ardía en manos de las legiones del caos y hordas demoníacas, el emperador se enfrentó a Horus a bordo de su nave insignia, el Vengeful Spirit. La batalla entre ambos fue más allá de cualquier cosa que esta galaxia hubiera visto antes o después. Los poderes liberados eran simplemente incomprensibles. El emperador se había enfrentado a Horus como un medio para poner fin al conflicto de un solo golpe, pero según la leyenda, se encontró incapaz de matar a un hijo al que verdaderamente amaba. Después de un intenso enfrentamiento en el que Horus arrancó uno de los ojos del emperador y destrozara muchos de sus órganos, el emperador se negó a dar el golpe mortal a su propio hijo. Sin embargo, cuando Horus cruelmente desolló a un hombre que intentó intervenir, el emperador se dio cuenta de que su hijo estaba completamente corrompido por los dioses del caos. El emperador utilizó entonces todas sus energías psíquicas para destruir a Horus, eliminando su alma de la realidad y borrando al architraidor de toda existencia. Aunque el acto fue tan poderoso que ni siquiera los dioses del caos pudieron salvar a su campeón caído, pero, lamentablemente, la victoria fue a un precio demasiado alto, ya que el emperador resultó mortalmente herido y nada podría haberlo salvado en ese momento, marcando el fin de una era y dando un golpe devastador para la humanidad. Rougel Dorn, hijo leal del emperador, encontró su cuerpo malherido y lo conectó al trono dorado en un intento desesperado por salvar la vida de su padre. Cuando el emperador agonizaba en los brazos de su hijo, pronunció estas palabras antes de ser colocado en el trono dorado: la galaxia aún alberga muchos horrores que nos acechan. Esto no es el fin de nuestra lucha, es el comienzo de nuestra cruzada para salvar a la humanidad. Permaneced fieles, manteneos fuertes y siempre alerta. El trono dorado, una vez diseñado para ser el corazón del imperio, ahora es un misterioso sistema de soporte vital que mantiene unido el desmoronamiento cuerpo del emperador. Gracias a su voluntad, proyecta el Astronomicon, una señal psíquica que permite la navegación a través del Immaterium y asegura la supervivencia de la humanidad a pesar de su larga estancia de 10.000 años en el trono. A pesar de que el emperador ya no es capaz de liderar a la humanidad una vez más, su influencia sigue siendo inmensa. Su imperio se encuentra ahora sumido en una era de oscuridad, y la lucha por la supervivencia de la humanidad continúa. El imperio de la humanidad ha evolucionado lejos de sus intenciones originales. Durante la Gran Cruzada, promovió la razón y la ciencia, rechazando la superstición y la irracionalidad. Sin embargo, en la actualidad, estas últimas son las que predominan, mientras que los verdaderos valores del emperador son ridiculizados como herejía y brujería.
El emperador luchó por purgar todas las formas de fe religiosa y romper el poder que siempre había tenido sobre la humanidad, pero ahora es venerado como un dios, adorado por innumerables almas como el protector divino de la humanidad. El objetivo final del emperador era liberar a la humanidad de la influencia de los dioses del caos. Sin embargo, los destinos del emperador y los dioses del caos se han entrelazado de tal manera que puede ser imposible revertirlo. ¿Fue el emperador un padre amoroso para sus hijos y para toda la humanidad, o fue un tirano frío y calculador cuyos métodos brutales empañaron sus eventuales triunfos? La verdad probablemente está en algún lugar intermedio, pero ahora es imposible saberlo con certeza. Con los milenios, se han perdido los matices de su personalidad y carácter. Se cree que el ser que reposa en el trono dorado es solo una sombra de su antigua grandeza, un hombre que aún lucha por mantenerse erguido después de milenios de servicio incansable a la humanidad. Su cuerpo, destrozado y deformado, es sostenido por las máquinas mientras su mente se aferra a la vida, resistiendo los horrores del Inmaterium que amenazan con devorar todo lo que queda de su ser. A pesar de su degradación física y psicológica, el emperador sigue siendo una fuerza poderosa en la galaxia, proyectando el astronómico y asegurando la supervivencia de la humanidad. Pero su poder se debilita día a día, y el futuro de la especie que juró proteger pende de un hilo mientras el destino del emperador se acerca inevitablemente a su fin. Dentro del imperio solo los más renombrados de la Adeptus Mechanicus conocen la verdad, del que el trono dorado está fallando y se encuentra más allá de su capacidad de reparación. El destino del emperador parece inevitable y la perspectiva de su muerte es una realidad cada vez más cercana. Muchos saben que el emperador es una encarnación de la esperanza de la humanidad. Su espíritu indomable aún no se ha elevado al rango divino, y mientras su corazón siga latiendo, su voluntad será la guía para la humanidad. Aunque su cuerpo y su mente hayan sufrido inimaginables tormentos, el emperador sigue siendo la luz que guía a la humanidad a través de la oscuridad interminable de la galaxia. Aunque algunos puedan considerarlo un simple mortal, el emperador es mucho más que eso. Su poder no se mide en habilidades psíquicas o habilidades físicas, sino en la esperanza que infunde en los corazones de sus seguidores. Cada vez que se libera del Inmaterium que asalta su mente, siente la fuerza pura y constante de la esperanza de la humanidad, y se esfuerza con todas sus fuerzas para hacerla realidad. El emperador es un ser de leyenda, una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio. Su visión para la humanidad es grande y noble, y su voluntad es la piedra angular sobre la que se construye el imperio. Y aunque la enfermedad y el dolor puedan haber arrasado su cuerpo y su mente, su espíritu es indestructible, y su compromiso con la humanidad nunca morirá. En la actualidad, la Gran Grieta es una cicatriz mortal que ha partido en dos al imperio y pone en peligro inminente a decenas de miles de mundos. Las tormentas colosales de la disformidad azotan la galaxia, dejando a su paso desolación y destrucción, y esclavizando a sus habitantes con legiones de demonios. No sorprende que muchos hayan proclamado que este es el fin de los tiempos, en una era tan oscura y terrible. Los dioses del caos celebran la caída del imperio y buscan corromper y destruir todo lo que esté a su alcance. La galaxia se encuentra en constante deterioro y la humanidad se pregunta si alguna vez habrá salvación para ellos. Algunos confían en la adoración del emperador como un dios divino para sobrevivir, mientras que otros confían en la ciencia y la tecnología para salvarlos. La muerte del emperador es inevitable, y nadie sabe qué ocurrirá después de su partida. Algunos creen que será venerado como un dios por siempre, mientras que otros piensan que se convertirá en un simple recuerdo del pasado. La situación es incierta y sombría para la humanidad en esta galaxia cada vez más caótica y peligrosa. La única certeza es que el destino del imperio y sus habitantes está en juego en esta lucha épica contra el caos y la destrucción. Los dioses del caos han enfrentado innumerables campeones y ejércitos mortales, corrompiéndolos y arrastrándolos hacia una marea de sangre y muerte. Han pervertido el uso de la tecnología y la ciencia para crear horrores grotescos para sus seguidores y han luchado contra dioses rivales, consumiéndolos, destrozándolos o encarcelándolos. Pero en la órbita de la Santa Terra, frente al emperador, los dioses del caos se enfrentaron a su mayor desafío, presenciaron como su campeón más poderoso, imbuido de su fuerza, fue derrotado completamente. Más allá de su capacidad para salvarlo, los dioses del caos no temen al emperador por sus campeones o ejércitos, ni por sus promesas de ciencia y tecnología, ni siquiera por su habilidad para utilizar los poderes del Inmaterium. Lo temen porque se ha convertido en algo más, algo que durante 10.000 años ha resistido toda la furia y corrupción que pudieron reunir sin vacilar. Ahora,
el trono dorado ya no puede sostener su cuerpo, pero su voluntad y espíritu siguen siendo tan poderosos como siempre. En una galaxia en llamas y en constante caos, a pesar de estar debilitado e incapaz de aprovechar su capacidad de crecimiento constante, el emperador sigue siendo una amenaza latente para los enemigos de la humanidad. Su presencia representa la esperanza y la fortaleza en esta galaxia oscura. Sin embargo, el futuro de la humanidad sigue siendo incierto mientras la galaxia se desgarra. Muchos se preguntan si alguna vez habrá paz. ¿Acaso la guerra y la destrucción serán una constante en la existencia humana? Solo el tiempo lo dirá en esta era oscura y peligrosa de Warhammer 40.000. Pero en medio de la oscuridad que asola la galaxia, una luz brilla con fuerza. Dos hijos del emperador han regresado para liderar y luchar por la humanidad. Roboute Guilliman y Lionel Johnson, nombres que inspiran esperanza y determinación en los corazones de aquellos que aún creen en la grandeza de la humanidad. Pero el reencuentro de Roboute Guilliman con su padre no fue lo que esperaba. Descubrió que nunca fue visto como un hijo, sino como una herramienta para sus objetivos. Sin embargo, el amor hacia nuestra especie lo ha impulsado a seguir adelante y salvarla de la oscuridad en la que se encuentra. Lionel Johnson, por su parte, despierta en un imperio que ya no reconoce. La verdad ha sido sustituida por mitos y la decadencia reemplaza al progreso. El imperio agoniza y solo Roboute Guilliman parece capaz de liderar una cruzada para unificarlo. Pero Lionel se pregunta si su destino es seguir el mismo ciclo de eventos que lo llevó a fallar a su padre y a sus hermanos en el pasado. Decide buscar a sus hijos y unir fuerzas para luchar contra los monstruos que alguna vez llamó hermanos y traer la verdad imperial que tanto necesita el imperio. En la oscuridad, la luz de la esperanza brilla con fuerza. Dos hijos del emperador han regresado para liderar y luchar por la humanidad. La galaxia se desgarra y el futuro es incierto, pero aún hay esperanza. Y mientras haya esperanza, siempre habrá una oportunidad de vencer a la oscuridad y alcanzar la victoria. Así concluye nuestro viaje por el fascinante universo de Warhammer 40.000. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la galaxia y que hayan aprendido algo nuevo sobre sus personajes, facciones y batallas épicas. Si este video les ha gustado, les agradecería que le dieran me gusta y lo compartieran con otros fans de Warhammer 40.000. Además, los invito a comentar sus teorías, preguntas y sugerencias para futuros videos. Y no olviden suscribirse para más contenido sobre Warhammer 40.000 y otros universos de ciencia ficción. Hasta la próxima.